¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy domingo 31 de octubre concluimos el mes de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Lo concluimos en este 31º domingo del tiempo ordinario. Mañana, primero Dios, solemnidad de todos los santos, y pasado mañana la celebración litúrgica en memoria agradecida por todos los fieles difuntos. Pues acercándonos ya al final del año litúrgico, el Evangelio de Marcos nos presenta, después de la entrada de Jesús en Jerusalén y de los conflictos que le presentan sus adversarios, la última intervención. Se trata de un letrado que se acerca a Jesús. Escuchemos el texto. San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Se le acercó un letrado que había oído la discusión y notado lo bien que respondía, y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El letrado le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que has dicho, que es uno solo y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, supera todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido inteligentemente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Uno de los letrados, ¿quiénes eran? Eran laicos dedicados al templo, colaboradores en la religión oficial de Israel, y eran especialistas en la Escritura. Este especialista en la Biblia le pone a Jesús una pregunta interesante, y qué bien que le haya hecho esta pregunta. No nos dice hoy San Marcos si iba con mala intención o no. Entre tantos mandamientos como se habían ido acumulando desde los 10 mandamientos en el Éxodo hasta el tiempo de Jesús, eran 613 en total, 365 mandamientos expresados en prohibiciones, 365, uno para cada día del año, prohibiciones, y 248 indicaciones, prescripciones. Ese total de 613 era la acumulación de los mandamientos. ¿Qué es lo principal para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, los seres humanos? La pregunta es esta. En el fondo, ¿qué es lo que vale ante Dios? Y Él le pregunta sobre los mandamientos, y Jesús no le contesta con ninguno de los 10 mandamientos, sino que presenta y une Jesús 2 textos, el famoso Shema Israel, que los judíos piadosos rezan 2 veces al día. Y Jesús lo cita en primer lugar,
El primero es, escucha Israel. Respondiendo a la pregunta, Jesús dice que el primer mandamiento no es amar. De hecho, el verbo escucha está en imperativo. Para Jesús, lo primero y lo más importante es que escuchemos. Porque solo cuando escuchamos a Dios y al prójimo, somos capaces de amar. Escucha, Israel. El verbo que rige el amor es la escucha. Así es para Jesús. Escucha, Israel. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Están en futuro. Pero el verbo primero está en imperativo. Este es el mandamiento para Jesús. Y los pone a la par. No hay amor a Dios que no pase para Jesús por el amor al prójimo. El amor a Dios es absoluto. Jesús insiste y es algo personal, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús insiste en el posesivo, tu corazón, tu mente, tú, porque es algo que cada uno debe hacer. Pero esa manifestación absoluta de amor a Dios pasa por mi prójimo. Y por eso Jesús dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos para Jesús. Y están regidos por la escucha. Es por ahí que empezamos a amar. Cuando somos capaces de escuchar. ¿Qué significa escuchar? Escuchar es hacer espacio al otro. Es acoger al otro. Es acoger a Dios en la persona del otro. El letrado le dice a Jesús, muy bien, maestro, es verdad lo que has dicho. Y le responde, es interesante, porque le responde de manera impersonal. Es uno solo, no menciona a Dios por respeto. Y luego dice, no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento. No menciona el posesivo que Jesús había dicho. Lo pone de manera impersonal, con el corazón, con el entendimiento, con las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Y añade una cosa interesante. El amor vale más que los holocaustos y sacrificios. El amor está antes que los ritos, que la práctica externa de la religión. Ya el profeta Oseas lo había anunciado cuando dejó escrito y puso en boca de Dios, misericordia quiero y no sacrificios. Una frase que Jesús va a hacer suya y la va a repetir en su predicación. Vale más la misericordia que el sacrificio. Vale más la escucha que el sacrificio. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, de manera muy atenta, pero Jesús dice una verdad. No estás lejos, no has entrado en el reino. ¿Sabes la teoría? ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? Para Jesús falta la conversión. Para Jesús falta acogerlo a Él, porque ¿quién nos capacita para amar? Es Jesús. Solo cuando acogemos al Señor en nuestra vida y lo acogemos existencialmente, no con el intelecto solo. Cuando Jesús marca mi existencia, entonces soy capaz de amar, soy capaz de escuchar, soy capaz de hacer espacio en mi vida a los otros, soy capaz de compartir, de servir, de dar. Feliz día
y bendiciones para todos.